Temas de la Biblia. Hola, buenos días. Pues estamos aquí nuevamente por medio de esta plataforma por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado un mandato de ir y predicar el Evangelio a toda criatura por todo el mundo y por eso estamos muy agradecidos. Y hoy queremos empezar dándole gracias a Dios y pidiendo que confirme cada palabra que se haya de hablar en esta predicación. Yo por eso invito a las personas que están de aquel lado, damos la más cordial bienvenida a las personas que nos acompañan para que también ustedes puedan inclinar su rostro y pedirle al Señor que nos ayude, porque todos estamos necesitados de Cristo Jesús. Oremos. Amado Padre, te doy muchas gracias, como dice la Escritura, en el nombre de tu precioso Hijo Jesús, que vino a dar su vida en rescate por muchos. Gracias, Señor, porque por medio de esa sangre hoy podemos estar aquí y compartir el Evangelio, ese Evangelio que no se mengua, ese Evangelio que no es rebajado, ese Evangelio que no es adulterado, y por eso te damos las gracias. Ven y confirma cada palabra que se hable en este día. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del mensaje lo hemos titulado, ¿verdad? Movido a misericordia. Hemos estado hablando la semana pasada, precisamente hablamos de un hombre que tenía muy buenas intenciones, un hombre que quería hacer las cosas bien, un hombre que fue y se arrodilló ante Cristo Jesús y le dijo que qué le faltaba para heredar la vida eterna. El Señor le dice que guarde los mandamientos y él dice que los ha guardado desde su juventud. Y el Señor le dice, pues vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Y dice que el Señor Jesús le amó porque este hombre afligido se fue porque tenía muchas posesiones, o sea que no quiso acatar, no quiso obedecer a la palabra de Jesús, a las instrucciones que él da, porque camino a la vida es guardar la instrucción, dice Proverbios 11:10, y por eso pues hoy vamos a ver también, ¿verdad?, cómo el Señor podríamos pensar la semana pasada, pero dice que Él le amó a este hombre. Hoy vamos a ver, ¿verdad?, movido a misericordia, y el objetivo es que tú puedas entender que pues la ley es la ley, pero nuestro Dios, que vino a dar su vida en rescate por nosotros, puede ser movido a misericordia si el día de hoy tú acatas a lo que Él te manda. Vamos a empezar con el versículo que estamos leyendo, ¿verdad? Marcos 16:15, un mandato para nosotros: ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Analizábamos, ¿verdad?, que predicar el Evangelio no es dar un curso teológico, no es dar revelación, ¿verdad?, o descubrir esos misterios que están ocultos para el día preciso en el que el Señor quiera revelarlos, sino simplemente contar cuán grandes cosas y maravillosas ha hecho el Señor con nosotros. Pues hoy también vamos a entender, ¿verdad?, lo que el Señor puede hacer el día de hoy por ti. Y si lo analizamos en el siguiente pasaje, vamos a verlo, dice Nehemías, para que podamos entender ese mover a misericordia de nuestro Señor. Dice, no quisieron oír. Un pueblo rebelde, Nehemías 9:17. ¿Qué más? No se acordaron de esas maravillas, de esas buenas cosas, de esas grandes cosas que el Señor había hecho con ellos. Dice, antes endurecieron su cerviz y en su rebelión, o sea, personas rebeldes, pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Un pueblo
que fue precisamente, ¿verdad?, introducido al cautiverio por mismo Dios. ¿Por qué? Porque ese pueblo dice que no quisieron oír que los mandatos, las instrucciones que Dios da, no se acordaron de las grandes maravillas que el Señor había hecho con ellos. Dice que antes endurecieron, o sea, esto, ¿verdad?, la cerviz, en lugar de inclinarse, de mostrar reverencia ante el Dios vivo y verdadero, ante el Dios de Israel, la endurecieron y se envanecieron, se orgullecieron, ¿verdad? Dice, y en su rebelión personas rebeldes pensaron poner caudillo para volverse a la servidumbre. Bueno, ese es este pueblo rebelde, persona rebelde, no está hablando de todo el pueblo. Y por eso dice el Señor en la segunda parte de Nehemías 9:17, pero, hablando de Dios, dice, pero tú eres Dios que perdonas, un Dios clemente, un Dios piadoso, que es tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste, a pesar de que ese pueblo fue rebelde, a pesar de que ese pueblo no se acordó de Dios, a pesar de que ese pueblo, ¿verdad?, en lugar de acordarse de las grandes maravillas que había hecho Dios con ellos, endurecieron su cerviz y se rebelaron. Entonces dice aquí que es Dios, ¿verdad?, un Dios clemente, un Dios que perdona, un Dios piadoso, que es tardo para la ira. ¿Qué es esto? Pues normalmente, ¿verdad?, la ley es la ley, y por ejemplo, en las leyes de nuestro gobierno, si alguien comete una infracción, pues se les da un ticket para que pague una multa, y pues lo tiene que hacer. Aquí no, él es tardo, porque si no ya hubiera acabado como ese pueblo rebelde, ¿verdad?, en el diluvio, que perecieron y nada más 8 personas quedaron de todo ese pueblo. Ahora imagínate, ¿verdad? Si él fuera así ahorita, pues ya no habíamos nadie. Pero él es tardo para ira. ¿Y qué dice aquí? Grande. Y cuando es grande, grande en misericordia, porque no los abandonaste. No abandonó a este pueblo. ¿Qué será precisamente para cada uno de nosotros? Para ti, yo no sé las rebeliones en las cuales tú estés. A lo mejor tú no has sido una persona obediente a Dios, una persona que no has querido ni siquiera entender las cosas de Dios. Pues imaginemos si Dios fuera un Dios de ira, pues ya te hubiera consumido, ya no estabas aquí. Pero Él es tardo para la ira, o sea, te está dando oportunidad tras oportunidad, y grande en misericordia. Por eso hoy vamos a hablar de un relato, ¿verdad?, de un personaje que pues fue también así de la misma manera, ¿verdad? No pudo entender las grandes maravillas que había hecho su padre con él, no pudo entender la misericordia que él tenía para él, no pudo entender la bondad, no pudo entender el amor que el padre tenía, hablando aquí de un hijo. Y por eso vamos a leer todo un pasaje, ¿verdad?, todo un capítulo donde se nos habla precisamente de un padre que tenía 2 hijos, y eso lo tenemos en el libro de Lucas 15:11. Lo vamos a analizar para que tú puedas entender, ¿verdad? Dice, también dijo, un hombre tenía, ¿qué dice? 2 hijos. Vamos a entenderlo. Un padre, ¿verdad?, vamos a decir, 2 hijos. En el versículo 12 dice, y el menor de ellos, o sea, el más pequeño, le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo como perdidamente. Y cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre?
Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado a sus pies. Y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto, era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Un relato que nos habla precisamente, ¿verdad?, de dos hijos, un padre, y aquí lo vamos a asemejar, ¿verdad?, con dos hijos, dos varones, uno mayor, otro menor. Y bueno, ¿quién no puede acordarse ahorita de este relato, ¿verdad?, del hijo pródigo? Pues yo creo que cualquiera, yo lo he escuchado pues casi en todos los predicadores que yo he tenido, todos los pastores que han estado sobre mí, ¿verdad? Han predicado sobre este pasaje, y cada quien le da un énfasis según la dirección del Espíritu Santo, según lo que el Señor les marca, ¿verdad? Según como el Señor quiere que entiendan. Y hoy el Señor pues me ha dado a mí precisamente dirección para hablar de un padre que tiene dos hijos. Y podemos recordar en estos momentos cada uno a su padre. Podemos recordar, no sé si todavía vive tu padre, dale gracias a Dios. Pero ¿cuántos podemos decir que ya no podemos tener a nuestro padre para decirle cuántas cosas, cuántas fallas, cuántos errores, cuántas rebeldías contra ellos? ¿Cómo podremos arreglar, por ejemplo, aquellos que ya no tenemos a nuestro padre físicamente y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti? Cuando un padre, pues para eso, ¿verdad? Él trabaja. El padre se da por su familia, se da por su esposa, se da por sus hijos. El trabajo no se le hace trabajo, porque normalmente cuando hablamos de trabajo es algo que implica, ¿verdad?, un gasto de energía. La persona tiene que levantarse muy temprano, la persona tiene que hacer quehaceres para ganar un sustento para llevarlo a sus hijos. Y al padre no se le hace pesado. Al padre puede tener inclusive horas extras y el padre sigue trabajando de la misma manera porque sabe que lo va a llevar a sus hijos. Es como, no sé, un águila, ¿verdad?, que va y anda buscando su presa para poder comer y saciarse ella, sí, pero también para llevarle a sus polluelos. Y puede estar en peligro, ¿verdad?, de que pueda ser cazada, que caiga en el lazo del cazador. Puede estar en peligro de que se le agoten las fuerzas y ya no puede volar y ya no llegar donde están sus polluelos, y sus polluelos van a morir. Pues vemos como un padre, ¿verdad?, da su vida por sus hijos. El padre puede quedarse sin comer para darle de comer a sus hijos. El padre, si hay poca economía, pues puede él dejar de vestir y puede andar con los zapatos rotos. Los zapatos ya prácticamente pisando el pie, el suelo, ¿verdad?, porque traen un agujero muy grande, pero él va a ver por sus hijos para darles lo mejor. Yo creo que a cualquiera que tenga un corazón sensible, pues va a acordarse de su padre. Todo lo que le fallaste a tu padre, todo lo que en un debido momento a lo mejor dijiste cosas que lo hirieron, a lo mejor abandonaste tu casa, ¿verdad?, y te fuiste de rebelde. A lo mejor tú no podías entender cómo estaba padeciendo él, cómo estaba sufriendo. Eso lo tenemos en la vida real. Hijos
que hemos sido rebeldes a nuestros padres y hoy por la gracia de Dios, pues yo puedo recordar estos tiempos. Y si es cierto, pues vienen a mover los sentimientos. ¿Por qué lo digo? Porque dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno. No hay alguien que pueda decir yo nunca he desobedecido a mi padre, yo siempre he sido muy respetuoso en debido momento, a lo mejor hasta en los pensamientos. ¿Cuántos hijos, verdad? A lo mejor nunca reclamaron a su padre, a lo mejor nunca le dijeron nada, pero están bien amargados. Hijos que desean realmente, ¿verdad? Lo malo para su padre, porque a lo mejor él los quiere disciplinar, los quiere educar, los quiere llevar, ¿verdad? A una vida agradable a Dios y esos hijos a veces son rebeldes. Pues hoy vamos a ver y por eso quiero que tú entiendas la dirección que el Señor me ha dado, ¿verdad? Y a lo mejor has escuchado este relato durante muchas veces, en muchas ocasiones. Y hoy quiero que lo analices, por eso te pido que pongas toda la atención para que no se te salga ninguna parte de lo que vamos a estar analizando, porque eso es lo que vamos a hacer, la manera en que Dios me ha puesto ahora para poder comentar, ¿verdad? Este pasaje. Lucas 11, 15, 11. Dice, un hombre tenía dos hijos. Y aquí lo pongo dos y luego hijos, entendiendo, ¿verdad? Cuando hablamos de hijos podemos poner en una hacienda muy grande, ¿verdad? Donde hay siervos, donde hay esclavos, hablando del tiempo de Jesús, ¿verdad? Personas que pues no tenían una paga. Ellos tenían que hacerlo, ¿verdad? Era una obligación que el esclavo tenía que obedecer a su amo. Pero aquí no está hablando de esclavos, no está hablando de trabajadores, de siervos. Por ejemplo, en determinado momento un dueño, ¿verdad? De alguna parcela, él podía llamar, ¿verdad? A personas para que le ayudaran pues en el transcurso del día trabajaban, ya cada uno le daba su recompensa, su paga, eran trabajadores. No, aquí está hablando de qué, y lo subrayé con letra azul. Hijos, eran sus hijos. No eran precisamente a lo mejor, ¿verdad?, esclavos que estaban totalmente amargados. Podemos entender, no sé, en las películas de Hollywood, ¿verdad? Cómo los esclavos a latigazos se les tenía que hacer para que obedecieran. Y un esclavo era rebelde y le daban latigazos. Y así como las bestias, vemos ahora, ¿verdad? Todavía en nuestros tiempos, como a los caballos, a los burros en las carretas, ¿verdad? Les dan de latigazos porque ellos ya no pueden, pero cuando sienten el látigo lo tienen que hacer y pues tienen que caminar. Bueno, estamos hablando, ¿verdad?, que son sometidos precisamente al látigo, pero aquí estamos hablando, y lo quiero enfatizar nuevamente, hijos, tenía dos. Normalmente siempre está el primogénito, ¿verdad? El cual, pues es, vamos a decir, la bienaventuranza para un padre cuando nace su primer hijo, y si es varón, pues con mayor razón, porque va a haber una descendencia directa. Vamos a decir, el nombre va a continuar, ¿verdad? De generación en generación. En nuestros tiempos el apellido va a continuar. Entonces, pues para el hombre es un grande placer, ¿verdad? Dar gracias a Dios porque ha tenido a su primer hijo. A su primer hijo le quiere enseñar todas las cosas, todo lo que él ha aprendido, ¿verdad? Para que su hijo no pueda batallar como él batalló, no pase por los problemas que él pasó. Entonces le está enseñando a su hijo, el primogénito, todas las cosas. Pero qué tal que venga otro hijo, pues bueno, el menor a lo mejor va a estar viendo cómo, ¿verdad?, todas las mejores cosas para el hijo. Al hijo lo pueden llevar, no sé, a un día de campo, ¿verdad? ¿Para qué? Para pescar. Y pues le dicen, tú quédate con tu madre, va a ir tu hermano el mayor, el primogénito, y al primogénito le enseña. Y el hijo quisiera, a lo mejor porque es muy pequeño y no puede andar en esos bosques peligrosos, ¿verdad? Montañas donde puede resbalar, donde puede caer al agua, donde puede ahogarse, pues él quisiera ir con su padre, pero le dan la preferencia al primogénito, al mayor, no porque no quieran al menor, ¿verdad? Sino que simplemente como todavía está joven, todavía no está para esas condiciones, va a llegar un momento donde crece y van a llevar a ambos, por ejemplo, a pescar y le enseña a decir, mira, tienes que aventar el anzuelo de esta manera. Por ejemplo, al subir una montaña, mira, tienes que hacerle de esta manera, no lleves
mucho peso porque ya no vas a poder. Le van enseñando de todo tipo. Cuídate, por ejemplo, aquí en estos sembradíos pueden salir serpientes. Le está enseñando todo el padre. Bueno, por eso les estoy hablando aquí de dos hijos, el mayor y el menor. Y aquí es donde quiero centrarme precisamente en lo espiritual. Estamos hablando, ¿verdad? Es un pasaje que puede abarcar a toda la humanidad, a hombres y mujeres, porque puede una mujer, ¿verdad? Pródiga, puede ser un hombre pródigo, ¿verdad? Pero aquí vamos a poner en lo espiritual a dos personas, el Padre que está en los cielos y dos hijos. ¿Cómo es que se logra que una persona pueda llegar a ser hijo de Dios? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el Evangelio de Juan 1:14, ¿verdad? Que a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos nosotros no éramos hijos de Dios, éramos criaturas, pero cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, cuando nosotros los confesamos, cuando nos arrepentimos de esos pecados y vamos a la cruz y ver cómo Jesús, ¿verdad?, está muriendo por nosotros, no que le tengamos que pedir perdón, Él ya está pagando por nuestra deuda. O sea, nosotros no vamos a ser salvos porque le pedimos perdón, no, porque Él antes, dice la palabra de Dios, que Cristo murió, precisamente siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces así llegamos a ser hijos de Dios. Y tenemos todas las bendiciones, por ejemplo, la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos guía a toda verdad y a toda justicia, porque ahora somos hijos. La promesa de que Jesús iba a estar con nosotros todos los días. O sea, muchas bendiciones que tenemos por ser hijos de Dios, poder tener precisamente el Espíritu para poder discernir lo que el Señor nos quiere decir. O sea, muchas cosas que las personas normales no tienen. Podemos tener el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que las demás personas no tienen. Por ejemplo, una persona no puede tener dominio propio. Son, como dicen por ahí en lo coloquial, ¿verdad?, de mecha corta, o sea, aprenden inmediatamente, ¿verdad? Pero un hijo de Dios tiene paz, tiene paciencia, dominio propio, templanza, no se quebra, ¿verdad?, ante las adversidades. Muchas personas, ¿verdad?, son felices cuando tienen dinero, pero se les acaba el dinero y se quebrantan, se doblegan porque no tienen esa templanza que da el Espíritu Santo. Pues estos hijos tenían eso. Todas las cosas, dice los dos hijos, ¿verdad? ¿Qué tenían todos los dos hijos y qué es lo que hicieron? Lo vamos a ver en el siguiente versículo, Lucas 5:12. El menor, está hablando del más pequeño, lo subrayo aquí, el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. O sea, el hijo menor, imaginemos, ¿verdad?, los dos hijos ayudando, no trabajando, porque eso no es trabajo, es ayudando a su padre, o sea, es de ellos. Por ejemplo, las parcelas, pues no son de los esclavos, no son de los siervos, son de ellos. Entonces, cuando ellos van a cuidar lo suyo, imaginemos, por ejemplo, en ganado, podían tener por ahí una vaca y bueno, pues el padre le dice: mira, este becerro que ha tenido esta vaca va a ser tuyo, y él lo va a cuidar, ¿verdad? Porque es de todos, del hermano mayor, del padre, del hijo menor, de la madre, ¿verdad? Aquí no nos habla de la madre, no nos habla de los hermanos, pero en una familia así es. Es una parábola, es una enseñanza que nos pone el Señor para poner como ejemplo, para decir, ¿verdad? El padre tenía dos hijos, no nos está hablando, iba a decir que tenía sobrinos, tenía que a lo mejor pudieran estar viviendo ahí. Vamos a centrarnos en que tenía dos hijos, pues el menor, ¿verdad? Imaginemos que ya no nada más tiene un becerrito, ya se hizo vaquilla y esa vaquilla ya también tuvo otro becerrito y ya creció el ganado. Le dijo: mira, a lo mejor esta parcela de 10, 15 hectáreas, tú la vas a sembrar y lo que se levante va a ser para ti. Por eso viene el hijo menor, ¿verdad? Y le dice a su padre: dame la parte de los bienes
¿qué me corresponde? No está pidiendo la parte del hermano mayor, no está pidiendo la parte del padre, no está pidiendo la parte de la madre, no está pidiendo más que lo que le corresponde. Ahí podríamos decir, bueno, pues el hijo está pidiendo lo necesario. Por ejemplo, si él tenía varias vaquillas, pues decir, yo puedo vender varias vaquillas y voy a comprar esto. No, se ve a lo mejor, mira, la instrucción que había dado su padre y le habla abiertamente, no lo está haciendo escondidas, pues que ya se perdieron varias vaquillas y resulta que él las vendió, resulta que él traficó con ellas, ¿verdad? Y nadie supo. No, él va abiertamente y le dice al padre, dame parte de los bienes que me corresponde. Normalmente, qué dolor sentiría el padre el sentir que un hijo le pida las cosas, como diciéndole, hijo, todo esto es tuyo. O sea, mira, el día que yo perezca, el día que yo muera, el día que yo fallezca, esto es tuyo, hijo. Yo no sé, es un dolor muy grande ver cómo un hijo está yéndose por la codicia, está yéndose por la avaricia. Cuando el padre ha dado todo por él, imaginemos cuando ese niño no podía caminar, cuando ese niño se le tenía que dar en la boca los alimentos, cuando ese niño se le tenía que bañar, cuando ese hijo, ¿verdad?, se le tenía que instruir en todo. Cuidado, hijo, o sea, en todas las cosas, y ahora el hijo viene. ¿Cómo se sentiría el padre? ¿Cómo estaría el padre de ese hijo? ¡Qué ingratitud! Pero ¿qué hizo ese padre cuando le pidió la parte de los bienes que le correspondía? Dice aquí, le repartió los bienes. Y si estamos hablando aquí precisamente de hijos espirituales, hijos que hemos sido salvos por la gracia de Dios, Él nos da su espíritu, Él nos da la gracia de Dios, Él nos da precisamente la templanza, Él nos da la valentía para no ser cobardes, o sea, Él nos da todo y por igual a cada uno. Aquí no es que a uno les da algo y a otro les da algo diferente. No, el Señor nos da del mismo alimento a todos sus hijos. Aquí estamos hablando precisamente un grupo, ¿verdad?, que se puede llamar la manada pequeña, que podría llamarse también en la escritura el rebaño pequeño, que se puede llamar también la iglesia de Jesucristo, las ovejas de Cristo. O sea, estamos hablando, ¿verdad?, de que el Señor, y no hablando aquí ya de dos hijos, sino de muchos hijos, pero imaginemos que uno de ellos va de la misma manera con el Señor y le dice, dame la parte de los bienes que me corresponde, porque ya no quiere estar dentro del redil, ya no quiere estar en el grupo, ya no quiere estar en el rebaño, ya no quiere estar en el redil, ya no quiere ser parte de la iglesia. Imaginemos que una persona que el Padre le da todo y que ahora diga, ya no quiero estar contigo, ahora quiero irme al mundo, así es que dame todo lo que me corresponde porque me voy ir al mundo. Así lo estamos, quiero que tú lo asemejes. Puedes tomarlo tú de la manera en cuestión monetaria, que te dan tu herencia. Imaginemos, un hijo va a pedir la herencia, si todavía no se muere el padre, ¿cómo se sentirá? Oye, espérate, todavía no me muero, ya tengo el testamento y cuando yo muera, mira, esta parte va a ser para ti, esta parte va a ser para tu hermano mayor y esta parte para tu madre y para quien quisiera, ¿verdad? Pero imaginemos otra vez cómo se sentirá el padre cuando un hijo va y le dice que quiere todos los bienes, la parte de los bienes, nada más lo que le corresponde. Una tristeza muy grande, un dolor muy grande, una decepción muy grande. Así también, ¿verdad?, cuando alguien que está caminando con Cristo Jesús, así también alguien que se le ha dado el amor de Cristo Jesús, que el Espíritu de Dios lo está guiando a toda verdad y toda justicia, que puede alabar al Señor y el Señor se complace, dice, con la alabanza de su pueblo cuando ve cómo lo alaba aquel hijo, que ve cómo se pone en oración y él está atento a las oraciones de los justos, a las oraciones de sus hijos, y luego que venga y le dice, ya no quiero nada contigo. Pues aquí este padre dice, le dio los bienes, los repartió, les repartió los bienes, dice aquí, lo puse en letras azules, les repartió los bienes. Un padre que no fue movido a la ira,
Imaginemos que ese padre, oye, ¿qué te pasa, hermano? Y te voy estás desheredado porque me has defraudado, o sea, no eres lo que yo esperaba, un hijo realmente que pueda parecerse a su padre, sino que estás defraudando. Es el dolor más grande que puede haber para un padre, que su hijo, ¿verdad?, defraude a su padre, que no sea realmente, ¿verdad?, un hijo, así como es el padre, así es el hijo. ¿Qué pasó en el siguiente versículo, en el versículo 13? No muchos días después, o sea, no pasa mucho tiempo cuando una persona que está en la iglesia de Jesucristo, que una persona, ¿verdad?, que decide salirse, o sea, el Padre no lo corrió, el Padre no lo disciplinó, el Padre, ¿verdad?, no lo enjuició y le dijo, pues bueno, tú ya estás perdido, tú ya no queremos verte aquí. No, el Hijo fue el que se fue, y por eso dice aquí, no muchos días, porque así es, ¿verdad? Es la ley de Jehová. La ley de Jehová es justa. O sea, no necesitan mucho tiempo. ¿Qué pasó mucho tiempo? Tarde o temprano lo que se siembra se va a cosechar. Lo que se escupe al cielo, eso mismo vas a recibir. Pues dice que aquí, que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. Es normalmente lo que pasa cuando una persona que ha estado en el pueblo de Dios, una persona que es parte del cuerpo de Cristo Jesús, ¿verdad? Sale y lo que quiere es, lo menos que quiere es estar cerca del cuerpo. Lo menos que quiere, y lo vemos cómo se aleja, lo vemos como aquí, como dice, se fue lejos. No quiere estar cerca, ¿verdad? Imaginemos, de su padre, de su madre, de su hermano. Imaginemos toda la amistad que tenía ahí con los siervos, toda la amistad con el pueblo donde vivía. Él se fue a una región lejana, a una provincia, dice aquí, apartada. Y ahí, ¿qué hizo? Desperdició, lo puse en letras amarillas. Imaginemos a alguien que tenía el Espíritu de Dios, que lo guiaba el Espíritu de Dios, alguien que estaba en la presencia de Cristo, como dice, yo estaré con ustedes todos los días, y ahora ya no está Cristo con él, o sea, desperdició todo lo que tenía. Por ejemplo, el amor, ya no va a tener amor para darlo a los demás, porque si ya no está Cristo Jesús con nosotros, no puedes tener todo el amor, porque Él nos dio el amor por medio del Espíritu Santo. Él desperdició, por ejemplo, ¿verdad?, la gracia de Dios. Ya no tenía nada, ahí desperdició todo. ¿Cómo podremos ver a una persona que estaba en Cristo Jesús? Imaginemos a una persona que de rodillas tú la ves, a tu hermano, ¿verdad?, y está clamando, está pidiendo por las almas, y tú lo ves, qué entregado está mi hermano a Cristo Jesús. Lo ves tú cómo alaba a Dios, y le dices, ¿cómo alaba a Dios? Pero ahora, ¿qué? Desperdició todo, ya no tiene nada de lo que Dios da a sus hijos. Los frutos del Espíritu, los vuelvo a recalcar: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ya no tiene nada. Dice aquí que ahí desperdició sus bienes y vivió perdidamente, así como vive todo el mundo, ya haciéndose igual que las personas del mundo, que caminan, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, van así como muertos vivientes, ¿verdad? Porque están vivos pero están muertos. Por eso dice que vivió perdidamente. Por eso lo decía yo, que lo quería acomodar precisamente a hijos espirituales, no hijos carnales, ¿verdad? Pues que aquí podríamos decir, pues lo desperdició en las cantinas, ¿verdad? Una persona así normal se fue, ¿verdad? Y vivió con alguna mujerzuela y vivió perdidamente. Aquí lo estamos hablando en lo espiritual. Ya no era la luz del mundo, ya no era la sal de esta tierra, ya no era, ahora sí como dicen, el representante de Cristo aquí en la tierra. Esa persona vivía perdidamente, como todas las personas que no tienen de Dios. ¿Cómo será? Yo te lo puedo decir. La vida más miserable de un hombre es cuando, después de haber conocido a Cristo Jesús, después de estar en su presencia, de ser guiado por el Espíritu Santo, ahora ya no tenga nada. Y eso, dice, no se tarda mucho, no muchos días después.
¿Qué fue lo que pasó en el versículo 14? Dice, y cuando todo, o sea, todo, lo puse en letras azules, dice, cuando todo lo hubo malgastado, todo lo que tenía. Imaginemos ahora ya en iras, en pleitos, ¿verdad? Y si ponemos las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Todo esto era lo que hacía porque todo lo había perdido, o sea, andaba metido totalmente en el pecado, ya no tenía la gracia de Dios. Por eso se dice a una persona así que está caída, porque cayó de la gracia de Dios. Estaba en la gracia de Dios y ahora este hombre ya no tenía nada. Dice, cuando todo lo hubo malgastado, ¿qué dice? Vino una gran hambre en aquella provincia. Mira, normalmente cuando una persona se aleja de Cristo Jesús, se aleja de la luz, anda en tinieblas. La persona ya no razona, la persona ya no sabe y entonces la persona ya no está en esa luz que le aluzaba, que le alumbraba. No, ahora está en tinieblas. ¿Y qué viene? Pues viene cómo vive la gente del mundo, con depresiones, con angustias, se suicidan, se matan entre ellos, hay murmuración entre ellos, se levantan falsos testimonios entre ellos, se roba uno a otro, se golpea uno a otro, uno toma la mujer del otro, o sea, están totalmente perdidos. Por eso dice, vino una gran hambre en aquella provincia. Aquí está hablando de que vino una hambruna, ¿verdad? Hablando de las personas normales. Hoy estamos hablando de los hijos de Dios, que un día estuvieron con Dios y ahora están caídos, ahora ya no están en la presencia de Dios. ¿Y qué pasó? Y lo puse con letras rojas. Comenzó a faltarle lo que antes tenía. Por ejemplo, la paz. Ya no había paz en ese hijo. La tranquilidad, ya no había tranquilidad. La paciencia, ahora se desesperaba con cualquier situación, cualquier problemita y ya estaba impaciente. Imaginemos, ¿verdad? Por ejemplo, una persona puede pasarse en ayuno, como el ayuno de Daniel, 21 días, y pues con la gracia de Dios, ¿verdad? O sea, con los beneficios de Dios puede durar 21 días. Pero este hombre con una comida que ya no tenía empezaba a faltarle. Imaginemos un día sin comer cuando ya se le había acabado todo lo que tenía. Ya no tiene la gracia de Dios. Dice, comenzó a faltarle. ¿A faltarle qué? Todo. Lo puse con letras rojas. Le faltaba todo. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo será la vida de un hombre así? Bueno, pues aquí es donde viene precisamente la enseñanza de Cristo Jesús. Dice en Lucas 15:15, y fue, y lo puse en letras azules, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. ¿A quién se arrimó? A uno de los ciudadanos de aquella tierra, en lugar de buscar a su padre, en lugar de regresar con su hermano, en lugar de regresar a la comunión que había en esa hacienda, vamos a decir, ¿verdad? Donde vivían todos, él fue, buscó en otro lado. Así es muchas personas que se van de Cristo Jesús y empiezan a buscar, ¿verdad? En esta iglesia y que en esta, en otra. Mira, la iglesia de Cristo no son los grupos. La iglesia de Cristo es aquellos que obedecen a su palabra, que son parte del cuerpo, que están en comunión unos con otros. Imaginemos, ahorita alguien se enoja y hace su propia iglesia, o vamos a decir su congregación, y por eso hay tanta secta, por eso hay tanta denominación. Pues este hombre, en lugar de regresar con su padre, él sabía lo que él le había dado, porque tuvo la experiencia, conocía a un hombre, ¿verdad? Que así decía, pues no me pueden engañar tan fácilmente, ¿verdad? Porque yo sé lo que es vivir en Cristo Jesús, yo sé lo que es la comunión con Cristo Jesús, yo sé lo que es la paz de Cristo Jesús, yo sé lo que es, ¿verdad? La gracia de Dios. Entonces, pues, ¿cómo me pueden dar otras cosas que yo conozco? Él está engañado, ¿verdad? Pero él sabe lo que debe hacer. No, este hombre estaba engañado y perdido y caído.
fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, como diciendo, ahorita andando buscando, ¿verdad? En una denominación, en otra denominación, buscando, ahora sí ya encontré a la persona adecuada. No, él también trae la doctrina correcta. Es que aquí no es la doctrina, es cómo vivas tú. Una persona, un teólogo puede conocer la doctrina como es, pero no la vive. Por eso el Señor nos mandó a ser discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas. Si una persona no está con nosotros, no es de con nosotros. Como muchos dicen, salieron de con nosotros, sí, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, permanecían con nosotros. Entonces esta persona sí se arrimó, ¿a quién? Con los perdidos, imagínate, ¿verdad? En lugar de irle a pedir a su padre, dice aquí, lo puse en letras azules, se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió, fíjate, le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Mejor obediente a las personas del mundo. Ya no entienden, ya no tienen razón. Lo que otras personas le dicen, haz esto. Pues me dijeron que hiciera esto. ¿Quién te dijo? Pues un impío, alguien que no tiene de Dios. Así también aquí, ¿a dónde? A apacentar cerdos. Cuando acá, por ejemplo, él era administrador, él era el dueño, él era el que organizaba y todo, y ahora lo mandan a apacentar cerdos, y lo pongo con letras rojas, ¿verdad? Para decir lo grave que es, como si fuera precisamente las llamas del infierno, ¿verdad? Para su hacienda, para que apacentara cerdos. ¿Hasta dónde llegó este hombre? Luego de ahí dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Ni siquiera en el pecado vivía a gusto. Él deseaba, porque él conocía lo que tenía y pues se conformaba, pues que me den, pero ni de eso le daban. Porque así hay muchas personas, por ejemplo, que andan en adulterio y viven felices, andan en la borrachera y viven felices. Pero preguntémosles a un hijo de Dios que un día caminó con Dios y que ahora quiere emborracharse, no puede. Su conciencia le dice, oye, pero esto es de lo más bajo. Imaginemos que alguien se regrese, por ejemplo, a la iglesia tradicional, a hincarse ante los ídolos, a besarles ahí al muñequito, ¿verdad? A la estatuita, ¿verdad? No, o sea, pero ni siquiera eso podía, porque así están, así este hombre, nadie le podía dar nada. Dice en el versículo 17, Lucas 15, 17, lo que debe de hacer precisamente, ¿verdad? Un hombre que está perdido y volviendo en sí, porque la persona está desquiciada. Mira, sin Cristo la persona no puede hacer nada. Nada puede hacer sin Cristo Jesús. Y por eso la persona, cuando la vimos la semana pasada, ¿verdad? Y la antepasada, a un hombre, ¿verdad? Que estaba en sí, ¿verdad? En su juicio cabal. Y vemos a un hombre con mucho conocimiento la semana pasada que se perdió. Pues así también aquí este hombre se dio cuenta cómo estaba su situación y dice que volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Ahí hay de todo. Él sabía lo que había en la iglesia de Jesucristo y ahora tiene que conformarse, ¿verdad? Con las migajas, ¿verdad? Del anticristo, con las migajas de la religión muerta, ¿verdad? Pues ya ándale, pues haz esto, haz otro y está conforme. No, dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de amor, de gozo, de paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Y qué hizo? Y yo aquí perezco de hambre. Lo puse en rojo para ver lo trágico. Un hombre teniendo todo y padeciendo de hambre. Pero volvió en sí. En el versículo 18 dice, me levantaré, algo que tiene que hacer la persona, e iré a mi padre. O sea, tiene que regresar al lugar de donde salió. Porque muchos, como le digo, se van con los ciudadanos de esas aldeas, de esas provincias, ¿verdad? Y ya se acomodan y viven ahí como si fueran, y no se acuerdan de dónde salieron. Imaginemos, ¿verdad? Que él va a otra hacienda y puede a lo mejor trabajar y ya dice, bueno, ya aquí estoy bien. No, él se acordó y sabía lo que tenía que hacer, a dónde ir, a dónde regresar. Lo dice la Escritura, es una parábola que el Señor pone para todos aquellos que se han ido. ¿A dónde tienes que ir?
me levantaré e iré a mi padre. No me voy a otra congregación y no les cuento nada de lo que pasó. Oye, tú te puedes engañar, pero tú tienes que regresar precisamente. Por ejemplo, si alguien sale de una congregación, el pastor, sus hermanos saben lo que él hizo, el pecado que él cometió, y tiene que regresar allí. Por eso este hombre dijo, me levantaré e iré a mi padre. ¿Qué él le va a decir? Y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Así las personas, pequé contra ti, hermano. Imaginemos, por ejemplo, una persona puede regresar y decirle a la congregación, los defraudé, me hice al lado, me hice ahora sí como dicen, un traidor como Judas. Y me fui con Satanás, los abandoné a mis hermanos. Aquí también este hombre le decía, he pecado contra el cielo, primeramente contra Dios. Un pecado muy grande, el pecado es contra Dios. Pero luego de ahí se peca contra el pastor, por ejemplo, ¿verdad? El pastor que lo guiaba, que lo conducía, un pastor terrenal. Y al rato ya no es su pastor. Y ahora pues tiene que regresar precisamente, ¿verdad? Y con cada uno, con los hermanos, ¿verdad? Con el pastor, con el grupo de alabanza. Dejé la alabanza para irme a escuchar la música del mundo. En el versículo 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Esto lo habla en la forma, vamos a decir, de los bienes materiales, ¿verdad? En la forma espiritual, ¿qué podremos decir? Bueno, ya regresé. Denme un aplauso delante de todos, ¿verdad? Denme un aplauso que ya regresé. Y pues bueno, ¿verdad? Yo era, no sé, el predicador de tal célula de estudio. Pues yo quiero tener otra vez ser el predicador. Yo iba a los hospitales y predicaba. Yo quiero volver ahí. Yo era el director de la alabanza o cantaba en la alabanza. Pues denme el puesto que tenía. ¿Qué dijo este hijo pródigo? Ya no soy digno. Ya no soy digno de que me pongan a predicar. Imaginemos a alguien, por ejemplo, que lavaba los baños. Y él llega, ni siquiera a lavar los baños soy digno. No soy digno de nada porque pequé contra el cielo y contra ti. ¿Qué dijo? Hazme como, no como uno de tus hijos. ¿Cómo le dijo? Como uno de tus jornaleros. Entendemos cómo el hijo que reacciona, el hijo que se da cuenta cómo está el mundo, ¿verdad? Le dice, yo no quiero ser igual que antes, hazme como uno de tus jornaleros. Pero en el versículo 15-20, Lucas 15-20, y levantándose, o sea, una acción, no nada más, porque hay muchas personas que así lo piensan, ¿verdad? No, pues sí es cierto, voy a ir ahí a mi congregación donde pues yo salí mal, salí expulsado por pecado, me disciplinaron, ¿verdad? No hice bien las cosas. Dice, no nada más lo piensa, aquí acción, dice, me levantaré. Y levantándose, vino a su padre. O sea, no lo dejó nada más en el querer, pues como que quiero regresar. Porque hay personas que quieren regresar, ¿verdad? A ese lugar donde el Señor las salvó y las puso en una iglesia. Las puso ahí con un pastor que los dirigiera, los puso ahí con un grupo de hermanos. Y dijo, voy a venir. Entonces viene, dice, levantándose, vino a su padre. Dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio, ¿quién? Su padre. O sea, el padre, ¿dónde estaba? Vamos a imaginar aquí. Él viene y ve que está su padre. No anda, vamos a decir, ¿verdad? Cuidando, como dice, a las 99 ovejas. No, está buscando a aquella que se había perdido. Dejó a las 99 y está tempranito ahí. A ver si se ve su hijo de lejos. En los ranchos, en las provincias, en las aldeas, hay los caminos de terracería, ¿verdad? Y se puede parar, por ejemplo, el dueño de la casa y puede ver a lo lejos. ¿Quién viene de lejos? El padre, aquí a lo que nos infiere la escritura, que él estaba esperando que su hijo regresara. No fue, lo buscó, no fue, le dijo, hijo, perdóname, fui muy duro contigo. No, porque si el hijo fue el que se fue, el padre no lo corrió, el padre no tenía que ir a pedirle perdón.
Sí, imaginemos que llega el hijo, te perdono, padre, por lo que me hiciste. No, él fue el que hizo el daño, pero así, imaginemos, ¿verdad? Que el hijo llegue, padre, ya, te perdono, no llores, porque dice aquí que su padre fue movido a misericordia. El padre vio a su hijo, y cualquier padre terrenal, si lo hablamos así, en su corazón todavía puede hasta brotar a lo mejor una raíz de amargura. Lo que me hizo mi hijo fue muy grave, pero no, él fue movido a misericordia y corrió. Fíjate, no el hijo, el padre fue el que corrió hacia su hijo. ¿Y qué dice? Y se echó sobre su cuello y lo besó. El padre movido a misericordia, porque lo que había hecho este hijo, pero este hijo, ¿cómo venía? O sea, entró en razón, o sea, se dio cuenta de lo que había perdido y dijo, pues yo me voy a regresar y voy a hacer bien las cosas. Como te digo, hay personas que solamente tienen intención, ¿verdad? Para no sentirse tristes, para no sentirse angustiados, para no sentirse solos, para no sentirse caídos, para no sentirse despreciados por sus hermanos, porque así es. Por eso a los publicanos así los veían, ¿verdad? Las peores personas, porque eran personas que habían traicionado a todo el pueblo. No, él hizo todas las cosas bien, y por eso el padre, cuando lo ve, porque el padre ve lo que hizo su hijo. O sea, por eso él fue movido a misericordia, por verlo cómo estaba arrepentido, el ver cómo el hijo, me levantaré y voy a hacer las cosas bien. No voy a pedir que me haga como el que era antes, sino ahora como uno de sus jornaleros. Por eso dice aquí, movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello. Qué bonito ejemplo para alguna persona que ha salido de la iglesia de Jesucristo, una persona que está caída, una persona que está perdida, que fue entregada a Satanás, ¿verdad? Entonces, qué bonito, ¿verdad? Para que la persona pueda tener una persona sabiendo que hay un Padre de misericordia. En el libro de Lucas 15:21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, sí, contra Dios, y contra ti. Y lo puse aquí en letras rojas para que vean la gravedad. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Imaginemos, no, yo ya no quiero ser llamado tu hijo. En el versículo 22, pero el Padre, otra vez, pero la misericordia del Padre, que fue movido a misericordia, dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido. ¿Cómo vendría este hombre después de haberlo perdido todo? No con las mejores ropas, ¿verdad? Ropa de marca, podría decir un hijo que viene así, ropa de marca, ¿verdad? No, ¿cómo traería sus zapatos, su pantalón todo roto, ¿verdad? La camisa toda sucia, los zapatos así, ¿verdad? Precisamente con agujeros en la suela, sin cintas, sin asearse. ¿Y qué dice el Padre? Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado a sus pies. Esto es lo que hace un padre que es movido a misericordia. Cuando el hijo reconoce, cuando vuelve en sí, cuando el hijo sigue de necio, pues va a seguir de necio. Cuando el hijo sigue de terco, va a seguir de terco. ¿Qué puede pasar? Así como muchos hijos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pues lo encontraron muerto. ¿Qué le pasó? Pues murió de hambre, solo, de frío, ¿verdad? No, ¿qué más hace el Padre? Para que veamos todo lo que hace el Padre movido a misericordia. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Después, imaginemos cuánto tiempo, no nos dice aquí, hay personas que tienen años, yo no sé, pero hay personas que tienen 20 años fuera de la iglesia, ¿verdad? Y se conforman con las algarrobas que da la religión, y ahí andan de religión en religión, y bueno, después de 20 años regresan. Imaginemos 20 años esperando el Padre para que regresara ese hijo, 20 años esperando, ¿verdad? Para que ese hijo volviera en sí. Por eso el Padre estaba contento, vístanlo, matemos el becerro gordo y comamos y hagamos fiesta. Eso es lo que hace un Padre de misericordia. ¿Cómo razona el Padre? Porque mi hijo muerto
Así es una persona, por eso a los que están caídos, por eso a las personas, ¿verdad?, que salieron de una congregación, fueron disciplinados por pecado o abandonaron, porque muchos no es que los descalifiquen, ¿verdad? Ellos solo se descalifican. Ya no quiero ser parte de la iglesia, me voy. Bueno, mi hijo muerto era, y luego le pongo aquí, con letras diferentes azules, y ha revivido, como si viéramos el cielo, ¿verdad? La parte espiritual. Estaba muerto, porque así están todos los que están caídos. Están muertos, ya no tienen la gracia de Dios, ya no tienen el amor de Dios, ya no tienen la misericordia de Dios, ya no tienen la bondad de Dios, están perdidos, están caídos, están, como dice aquí, muertos. Pero cuando alguien hace lo correcto, por eso el ejemplo de este hijo, hacer las cosas bien, ahora dice el Padre ha revivido. Se había perdido, ¿qué dice? Y es hallado. Una persona que sale del cuerpo de Cristo, imaginemos, ¿verdad? ¿Qué pasa? El ejemplo que nos da el Señor del ejemplo de la vid, separados de mí, nada podré hacer. Una rama que se quiebra del árbol, pues ya la quieren pegar, no, se muere, se seca y sirve para leña o para resortera, ¿verdad? Podrá servir una rama. Así también las personas, por eso el Padre dice, estaba perdido y ahora es hallado. Dice, y comenzaron a regocijarse. Quería dar este enfoque para todos aquellos que se han alejado de la grey del Señor, para todos aquellos que ya no son parte del cuerpo de Cristo, ya no son parte de la iglesia de Cristo, ya no son parte del rebaño de Cristo, ya no son parte de las ovejas de Cristo, ya no tienen ninguna función en el cuerpo de Cristo. Están separados, están perdidos, pero hay una oportunidad si tú le haces así como este hijo. Por eso la enseñanza para aquellos que están perdidos. Sí es cierto, habrá personas, ¿verdad?, que pues no eran parte del cuerpo de Cristo, pero quieren pertenecer y a lo mejor abandonaron a su padre terrenal, hicieron muchas cosas muy feas con sus hermanos, hicieron cosas así. Pues hay oportunidad, para todos hay oportunidad. Aún este ejemplo en nosotros nos sirve, ¿verdad?, para pedir por nuestros hermanos caídos. Hermanos que, como dice la Escritura, estuvieron con nosotros y puede ser que puedan regresar. Si son de nosotros, dice la Escritura, van a regresar a nosotros. Porque los que no son de nosotros, dice, eran de nosotros, pero no eran de nosotros, porque salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Hay personas que nunca fueron cristianas. Y para ellas se tienen que arrepentir, esas personas se tienen que arrepentir de sus pecados. Pero hay personas que un día sí fueron cristianas y ahorita están caídas. Y el Señor nos sirve a nosotros para orar por ellas, para que regresen al redil, para que regresen a la comunión unos con otros. Imaginemos el estar todos en luz, el estar todos en comunión. Qué bonito es tener una iglesia donde pueda venir. Y pues bueno, yo lo puedo decir, ¿verdad?, con los dedos de mis manos, los que ya se han ido, solamente uno en 25 años que tengo yo caminando con el Señor, solamente a uno he visto que haya regresado así como ese hijo pródigo. Todos los demás no han regresado. Por eso estamos orando para que puedan recapacitar y puedan volver en sí y venir al Señor. Cierra tus ojos. Padre, yo te doy muchas gracias por esta enseñanza, Señor, porque tú no quieres la muerte del que muere. Tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú quieres, Señor, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Por eso hazlos entrar en razón, Señor. Mira, tú has estado esperando durante mucho este tiempo, Señor, a estas personas. Las has estado esperando, así como ese padre esperando a su hijo. Y yo sé que vas a ser movido a misericordia, Señor. Tú eres el que tienes que ser movido a misericordia para hacer que estas personas vuelvan a tu iglesia, para que estas personas vuelvan a tu redil, para que estas personas vuelvan a tu casa. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y por último, rápidamente, ¿verdad?, el domicilio
si quieres contactarnos con nosotros, temas de la Biblia @hotmail.com, un correo electrónico, un teléfono solamente para mensajes de WhatsApp, 618-159-7405, y nos puedes buscar en las plataformas de YouTube, Facebook y Twitter como temas de la Biblia. Si el Señor nos lo permite y si el Señor lo quiere, pues la próxima semana, con la ayuda de Dios, estaremos cada uno de nosotros nuevamente en estas reuniones. Que el Señor Jesús te bendiga. Temas de la Biblia.